Santo Ignacio de Antioquía nació alrededor del año 35 de la era cristiana, en una época en que el Imperio Romano aún no comprendía el impacto de la nueva fe que surgía en Palestina. Creció en medio de rumores de persecuciones, en un mundo donde a los cristianos se les miraba con desconfianza e incluso hostilidad. Desde joven, Ignacio presenció las tensiones entre la cultura pagana romana y el mensaje revolucionario del Evangelio. Su infancia estuvo marcada por un ambiente de fe silenciosa, vivida en pequeñas comunidades que se reunían discretamente para rezar, leer las Escrituras y partir el pan. La atmósfera de peligro y devoción moldeó el carácter de aquel que se convertiría en uno de los más grandes mártires de la Iglesia primitiva. Según antiguas tradiciones, Ignacio habría sido discípulo directo del apóstol San Juan Evangelista, el mismo que reclinó la cabeza sobre el pecho de Cristo en la última cena. Ese vínculo apostólico le dio no solo profundidad espiritual, sino también una conciencia clara de la continuidad de la fe cristiana. Aprendió que la verdad no era una idea, sino una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Desde temprano, Ignacio comprendió que seguir a Cristo significaba estar dispuesto a sufrir con Él y por Él. Esta convicción, plantada en su corazón desde los primeros días de la Iglesia, sería el cimiento de su vida y de su testimonio hasta el martirio. La ciudad de Antioquía, donde vivió Ignacio, era uno de los centros más importantes del Imperio Romano Oriental. Situada en Siria, era una metrópoli vibrante, repleta de templos, mercados y escuelas filosóficas. Fue también en Antioquía donde, según los Hechos de los Apóstoles, a los seguidores de Cristo se les llamó por primera vez cristianos. En ese ambiente cosmopolita, la fe cristiana comenzó a crecer silenciosamente, irradiándose entre griegos y judíos, nobles y esclavos. Ignacio respiraba esa mezcla de culturas y religiones, pero se mantenía fiel al mensaje de Cristo, consciente de que la verdadera sabiduría no estaba en las academias filosóficas, sino en el madero de la cruz. La infancia y juventud de Ignacio transcurrieron en tiempos turbulentos. El imperio atravesaba crisis internas y las comunidades cristianas, aún pequeñas y perseguidas, luchaban por mantener la unidad y la pureza de la fe. La herencia apostólica estaba viva, pero comenzaban a surgir doctrinas extrañas que intentaban distorsionar el Evangelio. Desde temprano, Ignacio aprendió a discernir la verdad de las falsas enseñanzas, viendo en la fidelidad a la Iglesia el camino hacia la salvación. Esa fidelidad lo acompañaría toda su vida, convirtiéndolo en una de las voces más firmes de la ortodoxia cristiana primitiva. La vida familiar de Ignacio, aunque envuelta en misterio, refleja la costumbre de las familias cristianas de la época: sencillez, oración y caridad. Creció viendo ejemplos de fe viva, quizá de padres o maestros que preferían morir antes que negar a Cristo. La sangre de los mártires comenzaba a regar el suelo de la Iglesia y el joven Ignacio veía en ese valor un reflejo de la fuerza divina que sostenía a los fieles. Mientras el mundo romano exhibía poder y gloria, el cristianismo nacía en el anonimato, e Ignacio ya intuía que el verdadero triunfo no estaba en las coronas de los césares, sino en la corona incorruptible prometida a los santos. Los primeros cristianos vivían con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. Las catacumbas se convirtieron en templos y refugios, y la celebración de la Eucaristía se realizaba en secreto, con lágrimas y gratitud. Ignacio creció en ese contexto, aprendiendo desde temprano el valor del sacrificio y de la comunión. Vio con sus propios ojos que la Iglesia no era una institución humana, sino el cuerpo místico de Cristo, sostenido por el Espíritu Santo. Esa comprensión mística lo marcaría profundamente y se convertiría en el eje central de sus cartas y de su teología. En Antioquía, el paganismo dominaba la vida pública. Los templos dedicados a Zeus, Apolo y Afrodita contrastaban con los humildes lugares de culto cristiano, donde reinaban el silencio y la sencillez. Ignacio veía en esa diferencia una imagen del propio Evangelio. El reino de Dios no se impone por la fuerza, sino por la mansedumbre y la verdad.
Esa convicción crecía en él con la fuerza de la gracia, haciéndolo cada vez más consciente de su misión. El joven antioqueno sería, un día, llamado a testimoniar esa verdad con su propia sangre. Antioquía fue también un punto de encuentro entre el cristianismo naciente y el pensamiento helenístico. Los debates filosóficos eran comunes, e Ignacio aprendió a dialogar sin renunciar a la fe. Su sabiduría y equilibrio pronto lo destacaron entre los fieles y muchos lo veían como a un hombre iluminado por Dios. Esa reputación lo preparaba, sin que él lo supiera, para ser un líder espiritual en tiempos de confusión. El Espíritu Santo moldeaba su corazón para la misión de guiar y confirmar a los hermanos en la fe. Con el paso de los años, la comunidad cristiana de Antioquía creció en número y fervor. Obispos, presbíteros y diáconos comenzaron a organizarse de forma más definida, e Ignacio se convirtió en una figura central en ese proceso. Su amor por la Eucaristía y su profunda reverencia por el episcopado lo hicieron un defensor ardiente de la unidad de la Iglesia. Más tarde diría en sus cartas que donde está el obispo, allí está la Iglesia, y donde está Cristo, allí está la vida eterna. Esa visión nacería de la experiencia concreta de vivir entre fieles que necesitaban un pastor firme, humilde y dispuesto a morir por ellos. Cuando el imperio empezó a mirar con desconfianza el crecimiento de los cristianos, Antioquía se convirtió en uno de los primeros blancos de las persecuciones. La fe cristiana, que predicaba la caridad y el amor a los enemigos, era vista como una amenaza al orden romano. Ignacio, aún joven, aprendió que seguir a Cristo implicaba cargar la cruz hasta el final. Comprendía que el Evangelio no prometía gloria terrena, sino la victoria espiritual sobre el pecado y la muerte. Esa certeza lo acompañaría hasta el Coliseo de Roma, donde sellaría su fe con el martirio. La juventud de Ignacio estuvo marcada por una profunda búsqueda espiritual. Aunque había nacido en un ambiente cristiano, necesitó, como todo hombre, encontrar personalmente al Cristo vivo y resucitado. En un mundo dominado por dioses falsos y por la vanidad de la gloria humana, Ignacio fue conducido lentamente por el Espíritu Santo a la comprensión de la verdadera libertad, que nace de la obediencia a Dios. Su conversión no fue una ruptura brusca, sino una maduración interior. Desde temprano, aprendió a renunciar a los placeres del mundo y a abrazar el camino estrecho del Evangelio, viendo en Cristo el modelo perfecto de obediencia y amor. Esa experiencia íntima con el Señor sería el fundamento de toda su misión pastoral y teológica. La formación espiritual de Ignacio estuvo profundamente marcada por la convivencia con los primeros discípulos de los apóstoles. Ellos transmitían no solo la doctrina, sino también el ardor y la pureza de la fe original. El testimonio de quienes habían conocido a Cristo personalmente o convivido con los apóstoles inflamaba su corazón. Aprendió que la fe no es una idea filosófica, sino un acto de amor que transforma toda la vida. En los encuentros secretos de la comunidad cristiana, escuchaba la lectura de las cartas de San Pablo y meditaba sobre el valor de quienes habían dado la vida por Cristo. Estas lecturas despertaron en él el deseo ardiente del martirio, que llamaría más tarde la imitación suprema del Señor. La vida cristiana en el primer siglo no era solo una cuestión de fe interior, sino un riesgo constante. Cada reunión, cada celebración de la Eucaristía podía significar prisión o muerte. Ignacio vivía esa realidad con serenidad y valor. Veía en el sacrificio y en la persecución una prueba del amor de Dios, una oportunidad de unirse más íntimamente a la cruz de Cristo. Desde temprano, aprendió que el cristiano está llamado a ser trigo de Dios, molido por el dolor, pero transformado en pan vivo para el mundo. Esa imagen lo acompañaría toda la vida y sería el símbolo más conmovedor de su espiritualidad. En la comunidad de Antioquía, Ignacio se destacó por su celo, sabiduría y serenidad. Era un hombre de profunda oración, con un alma contemplativa y al mismo tiempo firme en la acción. Participaba en la vida comunitaria con humildad, sirviendo a los pobres
y consolando a los afligidos. Su presencia era un testimonio silencioso de la paz de Cristo. A los ojos de muchos parecía un hombre común, pero en su corazón ardía el fuego del Espíritu Santo. Ese equilibrio entre contemplación y servicio sería una marca constante de su vida episcopal, convirtiéndolo en un verdadero padre espiritual para sus hermanos en la fe. La conversión de Ignacio también se manifestó en su devoción intensa a la Eucaristía. Comprendía de modo casi místico que la presencia real de Cristo en el pan y el vino era el centro y el corazón de la Iglesia. Desde temprano pasaba largas horas en oración ante el altar, pidiendo la gracia de ser digno de ese misterio. Para él, la comunión no era un gesto simbólico, sino una unión real con el Cristo que se entrega por completo. Esa fe eucarística sería el tema central de sus cartas y el motivo por el cual enfrentaría sin temor a quienes negaban la divinidad de Jesús. La Eucaristía, para Ignacio, era el puente entre el cielo y la tierra, el sacramento de la unidad y el signo de la eternidad. En su juventud, Ignacio también tuvo contacto con filósofos y maestros paganos. No los despreciaba, pero veía con claridad que toda sabiduría humana es limitada sin la luz de la fe. La filosofía le enseñó a amar la verdad, pero fue Cristo quien le reveló la verdad en persona. En lugar de debatir con arrogancia, Ignacio procuraba convertir por la mansedumbre y el testimonio. Su inteligencia y equilibrio lo convirtieron en un ejemplo de diálogo entre fe y razón, y su nombre comenzó a ser conocido entre los cristianos e incluso entre algunos gentiles que se admiraban de su sabiduría. Ese respeto conquistado sería más tarde una de las razones por las que su prisión causaría tanto impacto entre las comunidades. El alma de Ignacio estaba profundamente marcada por la obediencia. Veía en la sumisión a la voluntad de Dios la expresión más alta del amor. Desde temprano aprendió a obedecer a los presbíteros y a los obispos, y cuando más tarde él mismo fue llamado al episcopado, llevó consigo esa misma humildad. Nunca se veía como un líder de poder, sino como un siervo de los siervos de Dios. Su modelo era Cristo lavando los pies de los apóstoles, y no los gobernantes del mundo. Esa humildad lo hacía libre, pues quien obedece por amor no teme nada. Ignacio aprendió a vivir en la libertad de los hijos de Dios, y esa libertad lo haría invencible ante las amenazas de Roma. La oración era la respiración de su alma. Ignacio no veía la oración como un deber, sino como una necesidad vital. Rezaba al amanecer, pidiendo la luz del Espíritu Santo para guiar sus pasos. Rezaba por la noche, agradeciendo por cada día de fidelidad. En medio de las tribulaciones, encontraba en la oración la fuerza para perseverar. Decía que el cristiano debe estar siempre en comunión con Cristo, así como el cuerpo está unido a la cabeza. Esa unión constante lo preparaba para aceptar todas las cruces de la vida con paciencia y confianza. Su vida de oración era el secreto de su serenidad, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. A lo largo de su camino, Ignacio fue testigo de la expansión del cristianismo más allá de las fronteras de Judea y Galilea. Vio con admiración que el Evangelio llegaba a Roma, Alejandría y Éfeso, y comprendió que la misión de los apóstoles seguía viva en la Iglesia. Se sentía parte de esa gran corriente de fe que atravesaba el mundo. Esa visión universal de la Iglesia le hizo entender que el cristiano no pertenece a una ciudad, sino al reino de Dios. Por eso llamaba a los fieles peregrinos de la eternidad, recordándoles que la verdadera patria es el cielo. Esa conciencia católica, es decir, universal, lo convertiría en uno de los primeros en usar la palabra Iglesia Católica para designar la comunión de los fieles con Cristo y entre sí. Por fin, la vida cristiana inicial de Ignacio lo preparó para el gran llamado que lo esperaba. Él aún no lo sabía, pero Dios lo había elegido para ser el pastor de Antioquía y el testimonio vivo de la fe apostólica ante los emperadores. Todo lo que había aprendido, la oración, la obediencia, la humildad y la caridad, sería puesto a prueba. Su conversión no fue solo un cambio interior,
sino el inicio de una misión que culminaría en la entrega total de sí mismo por amor a Cristo. Así como el trigo es molido para convertirse en pan, el alma de Ignacio estaba siendo lentamente moldeada por la gracia para ser una ofrenda perfecta en el altar del martirio. Tras años de dedicación silenciosa y de una ejemplar vida cristiana, Ignacio fue llamado por la voluntad divina y la elección de la comunidad a asumir el episcopado de Antioquía. Era un tiempo de gran prueba para la Iglesia. Las persecuciones, ora intensas, ora disimuladas, creaban un clima constante de tensión y miedo. Antioquía, una de las ciudades más pobladas del Imperio Romano, era también uno de los principales centros del cristianismo primitivo, y el obispo necesitaba ser no solo un administrador, sino sobre todo un pastor dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Ignacio, consciente de la gravedad de esa misión, aceptó el cargo con humildad, diciendo que el obispo es llamado no a la gloria, sino a la cruz. Su consagración episcopal marcaría el inicio de una de las páginas más bellas de la historia de la Iglesia. El episcopado de Ignacio se caracterizó por una profunda espiritualidad y por un celo ardiente por la unidad de la Iglesia. Veía en la figura del obispo el signo visible de la presencia de Cristo en medio del pueblo, e insistía en que la comunión con el obispo era esencial para permanecer en la verdad. En una época en que surgían herejías y divisiones internas, Ignacio comprendió que el primer deber del pastor era guardar la unidad. En sus predicaciones y cartas, exhortaba a los fieles a amar a sus presbíteros y a obedecer con docilidad a la jerarquía, pues la Iglesia, decía, es como un cuerpo. Si el cuerpo se separa de la cabeza, muere. Esta visión teológica y pastoral, profundamente enraizada en la tradición apostólica, sería un pilar del pensamiento cristiano en los siglos siguientes. La vida de Ignacio como obispo no se limitaba a las enseñanzas doctrinales. Era también un hombre de acción concreta y de caridad ardiente. Visitaba a los pobres, consolaba a los enfermos, reconciliaba a los enemigos y acogía a los extranjeros. Su casa era conocida como la Casa de la Misericordia, pues nadie que llamaba a su puerta se iba sin ayuda o consuelo. Ignacio creía que el obispo debía ser el primero en servir y que su autoridad se expresaba no por el poder, sino por la entrega. Era un hombre profundamente humano, capaz de llorar con los que sufren y alegrarse con los que se convierten. Esta dimensión pastoral lo hacía amado por el pueblo y respetado incluso por los paganos, que veían en él un ejemplo raro de virtud. Durante su episcopado, Ignacio enfrentó las primeras grandes herejías que amenazaban a la Iglesia naciente, entre ellas el docetismo, que negaba la verdadera humanidad de Cristo, afirmando que su cuerpo era solo una apariencia. Ignacio combatió esa idea con firmeza, declarando que negar la carne de Cristo era negar también la Eucaristía y la salvación. Decía con convicción, quien no confiesa que Jesucristo vino en la carne es un anticristo. Su defensa apasionada de la encarnación divina fue una respuesta poderosa a las confusiones teológicas de la época. Para él, la fe cristiana no era un mito ni una filosofía, sino el encuentro real con el Dios hecho hombre que vivió, sufrió y murió por amor a la humanidad. Ignacio comprendía que la verdad de la fe debía ser defendida no solo con palabras, sino con el testimonio de la vida. Veía en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, la fuerza de la Iglesia y el remedio contra los errores. Exhortaba a los cristianos a participar frecuentemente de la comunión, diciendo que la Eucaristía es el remedio de la inmortalidad y el antídoto contra la muerte. Ese lenguaje místico que unía doctrina y experiencia espiritual marcó profundamente el pensamiento cristiano posterior. Al mismo tiempo, Ignacio era un hombre de oración y contemplación. Pasaba noches en vigilia ante el altar, pidiendo a Dios que guardase a su rebaño de las tentaciones y de las divisiones. En tiempos de persecución, el obispo de Antioquía era también una figura política incómoda. Los gobernadores romanos veían en los cristianos una amenaza al orden establecido, pues se negaban a adorar al emperador como a un dios. Ignacio, sin embargo,
nunca fomentó la rebeldía. Por el contrario, predicaba la obediencia civil mientras ésta no contradijera la fe. Enseñaba que el cristiano debe ser el mejor ciudadano, pero que hay un límite sagrado que el poder terreno no puede traspasar: el dominio de la conciencia. Así, cuando ordenaba a los fieles que no sacrificaran a los ídolos, Ignacio sabía que estaba arriesgando su propia vida. Aún así, su valor y serenidad inspiraban a toda la comunidad a permanecer firme en la verdad. Los sermones de Ignacio estaban inflamados de amor por Cristo y por la Iglesia. Hablaba con tal fervor que muchos paganos se convertían solo con escucharlo. No era un orador sofisticado, pero sus palabras tenían la fuerza de la verdad vivida. Decía que la fe es fecunda cuando engendra obras de amor, y que el cristiano debe ser reconocido no por sus discursos, sino por la caridad. Sus homilías exhortaban a la humildad, al perdón y a la fidelidad al obispo. Afirmaba que la Iglesia es como una sinfonía divina, en la que cada miembro debe estar en armonía con el otro, guiado por el Espíritu Santo. Esa imagen musical de la unidad cristiana se convirtió en una de sus expresiones más bellas y perdurables. El gobierno pastoral de Ignacio también estuvo marcado por grandes pruebas. Las olas de persecución, especialmente bajo los emperadores Domiciano y Trajano, golpearon duramente a la comunidad de Antioquía. Muchos cristianos fueron apresados, torturados y muertos por negarse a renunciar a la fe. Ante esas atrocidades, Ignacio permaneció firme, animando a los fieles a soportar el sufrimiento con esperanza. Les recordaba las palabras del Evangelio: «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Su presencia constante en las prisiones, su serenidad ante la muerte y su fe inquebrantable lo convirtieron en un verdadero pastor y mártir vivo, antes incluso del martirio físico. Con el tiempo, Ignacio llegó a ser conocido en todo Oriente cristiano. Sus cartas circulaban entre las comunidades y eran leídas con reverencia, como verdaderos textos de inspiración divina. Se había convertido en un vínculo entre las iglesias, un símbolo de la unidad y de la ortodoxia. Incluso cuando las autoridades romanas comenzaron a perseguirlo, su fama de santidad crecía. Para muchos cristianos, Ignacio era el ejemplo del buen pastor que da la vida por sus ovejas. Su vida unía fe y razón, coraje y ternura, firmeza doctrinal y mansedumbre espiritual. Era un reflejo vivo de Cristo buen pastor, que guía, protege y se entrega por amor a su rebaño. Por fin, el ministerio episcopal de Santo Ignacio de Antioquía preparó el escenario para el momento supremo de su existencia: el martirio. Él sabía que la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos y esperaba con alegría el día en que podría unirse totalmente a Cristo. Su defensa incansable de la fe, su fidelidad a la Iglesia y su amor por la Eucaristía lo habían transformado en un testigo perfecto del Evangelio. El obispo que había enseñado a sus fieles a no temer a la muerte estaba a punto de confirmar sus palabras con su propia vida. Así Dios lo conducía paso a paso hacia el Coliseo de Roma, donde su fe se convertiría en luz para todas las generaciones futuras. Las persecuciones contra los cristianos, que habían comenzado de forma esporádica en décadas anteriores, se intensificaron bajo el emperador Trajano. El poder imperial miraba con desconfianza la rápida expansión del cristianismo, que, aún sin ejércitos ni riquezas, conquistaba corazones y transformaba costumbres. En Antioquía, el testimonio de los fieles llamaba la atención de las autoridades y el nombre del obispo Ignacio era pronunciado con inquietud por los magistrados romanos. Era conocido por su firmeza inquebrantable en la fe y por su influencia moral sobre el pueblo. Para los gobernadores, un hombre como él representaba un peligro, no por armas o revueltas, sino porque encarnaba un poder espiritual que el imperio no podía controlar. Durante un periodo de festividades en honor de los dioses romanos, las autoridades exigieron que los cristianos participaran en los sacrificios públicos como señal de lealtad al emperador. Muchos se escondieron, otros fueron apresados,
Ignacio, sin embargo, se negó a huir. Ante el pueblo reunido, declaró con serenidad que solo reconocía a un Señor, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas palabras llegaron rápidamente a oídos del gobernador de Siria, que mandó arrestarlo. Cuando los soldados vinieron a buscarlo, el obispo no demostró miedo. Por el contrario, los recibió con paz e incluso con alegría, diciendo: «Ha llegado la hora en que puedo comenzar a ser verdaderamente discípulo de Cristo». El juicio de Ignacio fue breve, como solía ocurrir con los cristianos. El gobernador lo interrogó ante una multitud curiosa, preguntándole si realmente era el jefe de los cristianos de Antioquía. Ignacio respondió que sí, y que se gloriaba de ese título, pues apacentaba el rebaño de Cristo. El gobernador intentó persuadirlo para que sacrificara a los dioses, ofreciéndole libertad e incluso honores si cedía. Pero Ignacio respondió con firmeza: «No me es posible adorar a dioses que no existen. Hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, y un solo Señor, Jesucristo, su Hijo amado». La multitud, dividida entre admiración y odio, gritaba mientras el juez pronunciaba la sentencia: Ignacio sería enviado a Roma para ser devorado por las fieras. La noticia de su condena se difundió rápidamente. La comunidad cristiana de Antioquía lloraba, pero Ignacio los consolaba con ternura. «No lloréis por mí», les decía, «pues parto hacia la plenitud de la vida. El que va a Roma no es un condenado, sino una semilla lanzada en la tierra de Dios». Sabía que su muerte no sería una derrota, sino una victoria espiritual. Antes de partir, celebró la Eucaristía por última vez con su pueblo, bendijo a los fieles y se entregó a la voluntad divina. Muchos testificaron que durante aquella celebración su rostro resplandecía con una luz inusual, como si ya participara de la gloria que lo aguardaba. El viaje de Ignacio hasta Roma sería largo y doloroso. Fue puesto bajo la custodia de 10 soldados romanos, a quienes él mismo llamaría 10 leopardos por su brutalidad. El trayecto pasaba por varias ciudades de Oriente y de Grecia, y en cada una de ellas los cristianos venían a su encuentro para verlo, consolarlo y escuchar sus palabras. Incluso encadenado, Ignacio no cesaba de evangelizar. Aprovechaba cada parada para exhortar a los fieles a la unidad y a la fidelidad a la Iglesia. Sus palabras estaban llenas de fuego y ternura. La cadena que lo ataba se había convertido para él en una corona, y los sufrimientos en una anticipación del cielo. Durante el viaje, Ignacio escribió algunas de sus cartas más bellas y profundas. Fueron 7 en total, destinadas a las comunidades cristianas que encontraba en el camino: Éfeso, Magnesia, Trales, Roma, Filadelfia, Esmirna y al obispo Policarpo. En esas cartas derramaba el amor de un padre espiritual que, incluso al borde de la muerte, solo pensaba en el bien de sus hijos. Hablaba sobre la importancia de la unidad en torno al obispo, sobre la Eucaristía como vínculo de comunión y sobre el amor que debe unir a todos los cristianos. También expresaba su ardiente deseo de ser entregado a los leones para convertirse en el trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y transformado en pan puro para Cristo. Esas palabras han atravesado los siglos como un eco de santidad y valentía. En sus cartas, Ignacio demostraba una fe madura y luminosa. Veía el martirio no como una tragedia, sino como una gracia. Escribió a los cristianos de Roma, pidiendo que no intercedieran por su liberación, diciendo: «Dejadme ser alimento de las fieras, por ellas llegaré a Dios. Soy trigo de Cristo, y es necesario que sea molido para convertirme en pan puro». Ese lenguaje profundamente eucarístico revela su visión mística de la vida cristiana. Así como Cristo se entregó por amor, también Él deseaba entregarse por completo, sin resistencia. El martirio, para Ignacio, era la culminación de la Eucaristía vivida, el momento en que el amor se hacía total. En cada ciudad por donde pasaba, el testimonio de Ignacio inflamaba los corazones. Los cristianos se acercaban a él con lágrimas y lo llamaban «hombre de Dios». Incluso los paganos quedaban impresionados por su serenidad. En lugar de maldecir a sus captores, Ignacio rezaba por ellos.
En lugar de temer a la muerte, alababa a Dios por haberlo considerado digno de sufrir por Cristo. Esa actitud convirtió a muchos y fortaleció a comunidades enteras que vivían bajo la amenaza de la persecución. Donde él pasaba, dejaba un rastro de fe y esperanza. Su prisión, lejos de debilitar a la Iglesia, se convirtió en un impulso de renovación espiritual y de valentía apostólica. Al llegar a la ciudad de Esmirna, Ignacio fue recibido con gran veneración por San Policarpo, otro discípulo de San Juan. Los dos santos pasaron largas horas en oración y conversación espiritual. Policarpo, profundamente conmovido, intentó convencerlo de aceptar una posible fuga, pero Ignacio se negó. Dijo que huir sería traicionar la voluntad de Dios. Se veía a sí mismo como una ofrenda preparada por el Espíritu Santo, lista para ser consumida en el altar del martirio. Antes de seguir viaje, entregó a Policarpo una de sus cartas y le pidió que cuidara de la iglesia de Antioquía después de su muerte. Ese encuentro entre dos gigantes de la fe selló un lazo espiritual que sería recordado por toda la historia de la iglesia primitiva. La travesía del mar Egeo hasta Roma fue difícil y llena de privaciones. Los soldados lo trataban con dureza, pero Ignacio veía en ello una oportunidad de penitencia. En sus oraciones pedía solo que Dios lo sostuviera hasta el final y le diera la gracia de no retroceder ante las fieras. Cuando avistó de lejos las murallas de Roma, sintió una alegría profunda. Sabía que su hora había llegado. Los fieles que lo acompañaban lloraban, pero él los consolaba diciendo: «Ahora comienzo a ser discípulo. Cuando no quede de mí otra cosa que el amor, entonces seré verdaderamente de Cristo». Así, el anciano obispo de Antioquía entraba en Roma no como un prisionero derrotado, sino como un soldado victorioso que marcha hacia el triunfo eterno. Al llegar a Roma, Ignacio fue conducido bajo fuerte escolta hasta el anfiteatro, donde lo aguardaba el sangriento espectáculo de las fieras. El emperador Trajano, conocido tanto por su habilidad política como por su dureza contra los cristianos, había decretado que las ejecuciones públicas servirían para desanimar la propagación de la fe. Sin embargo, lo que no imaginaba era que la sangre de los mártires sería precisamente la semilla de la Iglesia. Cuando Ignacio entró en Roma, los fieles que allí vivían ya sabían de su llegada. Muchos intentaron interceder por él, pidiendo a las autoridades que suspendieran la ejecución, pero él, fiel a su decisión, envió una carta pidiendo que no lo impidieran de ofrecerse como sacrificio de amor. Decía que deseaba únicamente alcanzar a Cristo mi Señor y estar unido a Él en la eternidad. La víspera de su martirio fue una noche de silencio y oración. Ignacio permaneció recogido en su celda, agradeciendo a Dios por el don de la fe y pidiendo que su muerte fortaleciese a los cristianos perseguidos. Uno de los guardias, impresionado por su paz, le preguntó si no tenía miedo de las fieras. Ignacio respondió con serenidad: «Solo temo no ser digno de mi Señor». Sus palabras tocaron profundamente a aquel hombre, que más tarde relataría el episodio con lágrimas en los ojos. El obispo de Antioquía no veía en la muerte el final, sino la puerta abierta a la vida eterna. Para él, el martirio no era una tragedia, sino una liturgia, un acto de adoración suprema en el que el alma se une totalmente a Cristo crucificado. A la mañana siguiente, el sol romano iluminaba el Coliseo con un brillo frío e implacable. Las gradas estaban repletas de curiosos que venían a presenciar la ejecución del jefe de los cristianos de Siria. El rugido de las fieras se mezclaba con el murmullo de la multitud. Ignacio fue llevado al centro de la arena, encadenado, pero con la cabeza erguida. Su rostro irradiaba una paz sobrenatural. Alzó los ojos al cielo e hizo la señal de la cruz, pronunciando en voz alta: «Jesucristo, mi Salvador, recíbeme como ofrenda agradable a ti». Ante tanta serenidad, incluso algunos paganos callaron, sintiendo que estaban ante algo divino, ante una fe que superaba toda comprensión humana. Antes de que soltaran a las fieras, Ignacio hizo una última profesión de fe. Habló al pueblo con voz firme diciendo: «Yo soy el trigo de Dios, y seré molido por los dientes de las fieras para que me convierta en pan puro de Cristo.
amo a aquel que murió por mí, y deseo vivir para siempre en él. Sus palabras resonaron por el anfiteatro como un canto sagrado. Algunos cristianos, escondidos entre la multitud, rezaban en silencio, pidiendo fuerza y coraje. Otros lloraban, pero sabían que en ese momento la Iglesia ganaba un nuevo intercesor en el cielo. La sangre de Ignacio sería el testimonio final de su fidelidad, el sello de una vida totalmente consagrada a Dios. Cuando se abrieron los portones de las jaulas, 2 leones saltaron sobre él con violencia. La multitud aclamó el espectáculo, pero los cristianos veían allí el cumplimiento de una promesa. Si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El cuerpo del santo fue despedazado en instantes, y su sangre se mezcló con la arena de la arena. Se dice que, al morir, Ignacio pronunció el nombre de Jesús con una sonrisa serena, como quien se adormece en los brazos del Señor. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Incluso los paganos percibieron que no habían presenciado una simple ejecución, sino un sacrificio sagrado. Después del martirio, los cristianos de Roma recogieron con gran reverencia los pocos restos mortales que habían escapado de las fieras. Los guardaron como reliquias preciosas, conscientes de que aquel cuerpo había sido templo del Espíritu Santo e instrumento de gracia. Durante la noche, los fieles se reunieron en secreto para rezar y agradecer a Dios por el testimonio del obispo mártir. Aquella celebración, realizada a escondidas y entre lágrimas, fue una de las primeras liturgias en honor de San Ignacio. Desde entonces, la Iglesia reconoció en aquel hombre el modelo perfecto del discípulo que sigue al Maestro hasta las últimas consecuencias. Las noticias del martirio de Ignacio se difundieron rápidamente por todo Oriente. En Antioquía, su comunidad recibió la noticia con dolor y orgullo. El pastor que les había sido arrancado por la fuerza regresaba ahora como semilla de vida eterna. Muchos se convirtieron al oír el relato de su valentía. Las cartas que había dejado se convirtieron en un tesoro espiritual, leídas en las asambleas y transmitidas de generación en generación. Su muerte no destruyó a la Iglesia, al contrario, la fortaleció. La sangre derramada en Roma fecundó las comunidades cristianas de Siria, de Grecia y hasta de Egipto, convirtiéndose en un símbolo de fe y fidelidad que jamás se apagaría. Con el paso del tiempo, el martirio de Ignacio adquirió un significado teológico profundo. La Iglesia reconoció en él la perfecta imitación de Cristo, el pastor que da la vida por sus ovejas, el grano de trigo que muere para dar fruto, el pan molido por los dolores y transformado en Eucaristía. Su muerte fue comprendida como una liturgia viva, un prolongamiento de la cruz en el cuerpo de un siervo fiel. La teología del martirio, tan presente en los primeros siglos, encontró en Ignacio una de sus expresiones más sublimes. Él había enseñado que el amor a Cristo es más fuerte que la muerte, y su propia vida fue la prueba suprema de esa verdad. Durante siglos, los cristianos visitaron el lugar de su martirio con veneración. Sobre el suelo ensangrentado del Coliseo, muchos rezaban pidiendo valor para enfrentar sus propias pruebas. El ejemplo de Ignacio inspiró a mártires de todas las épocas, desde los primeros cristianos hasta los misioneros que en tierras lejanas ofrecerían su propia vida por la fe. Se convirtió en un faro para todos los que desean seguir a Cristo sin miedo, incluso cuando el mundo ofrece solo la cruz. La Iglesia, en su martirio, veía no la derrota, sino la victoria del amor divino sobre el odio y la oscuridad. Por fin, el martirio de Santo Ignacio de Antioquía reveló al mundo lo que significa ser verdaderamente cristiano. Mostró que la fe no es solo creer, sino entregarse del todo, que el amor no es sentimiento, sino sacrificio, que la gloria no está en evitar el sufrimiento, sino en abrazarlo con confianza. Su testimonio permanece como una respuesta eterna a los desafíos de la Iglesia en todos los tiempos. Ante la persecución, Ignacio no se acobardó. Ante la muerte, no renegó. Ante las fieras, no huyó. Murió como vivió, amando. Y así, selló con su propia sangre las palabras que un día escribió: «Mi amor ha sido crucificado,
y no hay en mí ya ningún fuego que desee el mundo, sino únicamente el agua viva que habla dentro de mí y me dice, ven al Padre. Las cartas de Santo Ignacio de Antioquía son uno de los tesoros más preciosos de la Iglesia primitiva. Escritas durante su viaje desde Siria hasta Roma, entre cadenas y bajo vigilancia de soldados, esos textos reflejan el alma de un hombre totalmente entregado a Cristo. Son al mismo tiempo testimonios de fe, tratados de teología y cánticos de amor. En ellas, Ignacio revela no solo la profundidad de su doctrina, sino también la ternura de un pastor que, incluso camino a la muerte, piensa en fortalecer a sus hermanos. La sencillez de sus palabras contrasta con la grandeza de su contenido. Cada carta es como una llama encendida en el corazón de la Iglesia, iluminando generaciones con la verdad, la caridad y la esperanza. La primera carta, dirigida a los Efesios, habla con belleza sobre la unidad y la obediencia. Ignacio exhorta a la comunidad a permanecer en armonía con su obispo, comparando la Iglesia con un arpa cuyas cuerdas, afinadas por el Espíritu Santo, producen un solo sonido, la alabanza a Dios. Insiste en que nada debe hacerse sin el obispo, porque donde está el obispo, allí está Cristo, y donde está Cristo, allí está la Iglesia católica. Esta es una de las primeras veces en la historia en que se usa el término Iglesia católica, y su origen en los escritos de Ignacio es profundamente simbólico. Para él, la catolicidad es la comunión universal de los fieles con el obispo, con el Papa y sobre todo con el mismo Cristo. La unidad y la obediencia, por tanto, no son estructuras humanas, sino expresiones vivas del cuerpo de Cristo. En la carta a los Magnesios, Ignacio trata con dulzura y firmeza el tema de la humildad cristiana. Recuerda a los fieles que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en la sumisión a Dios. Elogia al obispo Damas, joven en edad pero sabio en la fe, y exhorta a la comunidad a respetarlo no por su juventud, sino porque representa a Cristo. Esta carta es un himno a la jerarquía eclesiástica, entendida como servicio y amor. Ignacio afirma que el obispo es como la imagen visible del Padre, el presbítero refleja el consejo de los apóstoles y el diácono representa el servicio de Cristo. Esta visión profundamente trinitaria de la Iglesia muestra que para Ignacio, la estructura eclesial no es un simple arreglo humano, sino un reflejo del mismo misterio divino. La carta a los Tralianos refuerza el mismo tema, profundizando en la importancia de la comunión y de la unidad. Ignacio compara a la Iglesia con un cuerpo vivo, donde cada miembro tiene su función, pero todos dependen unos de otros. Advierte contra los falsos maestros y contra el orgullo espiritual, que lleva a muchos a actuar aisladamente. Nada hagáis sin el obispo, escribe, guardaos de toda división, como del principio de todos los males. Para Ignacio, el cisma es una herida en el cuerpo de Cristo, y la obediencia es el remedio. Esta insistencia en la unidad y en la fidelidad a la jerarquía haría de sus cartas fundamentales para la formación de la eclesiología católica, inspirando siglos después los escritos de santos como Cipriano y Agustín. La carta a los cristianos de Roma es quizá la más conmovedora de todas. En ella, Ignacio expresa el deseo ardiente de ser martirizado por Cristo. Es una de las páginas más bellas de la literatura cristiana primitiva, donde el amor a Dios alcanza su forma más pura. Suplica que los fieles no intercedan por su liberación, pues desea ser trigo de Dios. Soy el pan de Cristo, escribe, y quiero ser molido por los dientes de las fieras para convertirme en alimento puro del Señor. Esta carta es un himno a la Eucaristía, donde el mártir se identifica completamente con el sacrificio del altar. Ignacio transforma el terror de la muerte en un acto litúrgico de amor, haciendo de su propia vida una ofrenda sagrada. En su carta a los Filadelfios, Ignacio advierte contra las falsas enseñanzas y recuerda que la fe debe permanecer anclada en el Evangelio y en la Eucaristía. Habla sobre la importancia de la verdad y de la caridad, afirmando que donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica.
Estas palabras muestran que desde los primeros siglos la Iglesia se entendía a sí misma como un cuerpo visible y concreto, unido por la misma fe y por los mismos sacramentos. Ignacio rechaza cualquier espiritualismo vago o individualista. Para él no existe cristianismo sin la Iglesia, ni Iglesia sin el obispo. Esta doctrina sería, siglos más tarde, reafirmada por los grandes concilios de la cristiandad. La carta a los esmirniotas es una de las más teológicas y también una de las más citadas a lo largo de la historia. En ella, Ignacio combate el docetismo, reafirmando con vigor que Cristo sufrió realmente en la carne, fue crucificado, murió y resucitó. Advierte, aquellos que niegan que Jesús vino en la carne, esos no participan de la Eucaristía, porque no reconocen el cuerpo del Señor. Aquí está una de las confesiones más antiguas y explícitas de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ignacio enseña que el pan que partimos es verdaderamente el cuerpo de Jesús y el cáliz que bendecimos es realmente su sangre. Esta fe, transmitida desde los apóstoles, sería el corazón de la doctrina eucarística de la Iglesia. En su carta a San Policarpo, obispo de Esmirna, Ignacio escribe como un padre que se despide de un hijo amado. Le exhorta a permanecer firme en la fe, a cuidar de los fieles y a soportar las pruebas con valentía. Sé fuerte como el aro de un yunque que recibe los golpes, pero no se quiebra, le dice. Esta imagen de la fortaleza espiritual muestra la visión heroica y al mismo tiempo tierna que Ignacio tenía del episcopado. Veía al obispo como el guardián de la fe y el sostén de la caridad. La relación entre ambos, Ignacio y Policarpo, revela la comunión de los santos y la continuidad de la sucesión apostólica. Allí, en las líneas escritas entre cadenas, latía el corazón vivo de la Iglesia. Las cartas de Ignacio son también el testimonio de un amor ardiente por la Eucaristía. Veía en ese sacramento el centro de toda la vida cristiana. La Eucaristía es el remedio de la inmortalidad y el antídoto contra la muerte, escribió. Esta expresión revela la dimensión mística y escatológica de su fe. Para él, participar de la comunión era ya anticipar el cielo, unirse a Cristo resucitado y participar de su victoria sobre el pecado y la muerte. Su comprensión profunda de la liturgia y del sacrificio eucarístico inspiraría siglos después a teólogos y místicos, y hasta hoy sus palabras son citadas en las reflexiones sobre el misterio de la presencia real. El testimonio teológico de Ignacio de Antioquía no se limita a la doctrina, es ante todo una teología vivida. Sus cartas no fueron escritas en un ambiente académico, sino en medio del dolor y de la esperanza, entre grilletes y azotes. Por eso, su autoridad es tan profunda. No habla sobre Cristo, habla con Cristo. Su teología nace de la comunión eucarística y del amor que lo conduce al martirio. Es uno de los primeros teólogos de la Iglesia porque une verdad y santidad, palabra y vida, doctrina y sangre. La teología, para Ignacio, no es un discurso sobre Dios, sino un camino de transformación hasta que el hombre se convierta, él mismo, en un sacrificio vivo y agradable al Señor. Por fin, las cartas de Santo Ignacio de Antioquía son uno de los mayores testimonios de la fe apostólica y del amor a la Iglesia. Unidas a la profundidad doctrinal, el fervor espiritual y la belleza literaria, su voz atraviesa los siglos como la de un padre que habla a los hijos, pidiéndoles que guarden la fe con amor y valentía. Leídas aún hoy, sus palabras parecen dirigidas a la Iglesia de nuestros tiempos, tan necesitada de unidad, fidelidad y esperanza. Ignacio murió hace casi 2000 años, pero su voz sigue viva, llamando a los cristianos de todos los lugares a vivir la misma fe que él profesó con la vida y selló con la sangre. El martirio de Santo Ignacio de Antioquía no fue el final, sino el inicio de una presencia eterna en la historia de la Iglesia. Su vida y sus palabras se han convertido en luces que jamás se apagaron. Desde el momento en que su sangre fue derramada en la arena de Roma, los fieles comenzaron a venerarlo como un verdadero padre de la fe. Sus escritos, preservados con celo por las primeras comunidades, fueron copiados y difundidos por todo el mundo cristiano.
Las 7 cartas que dejó se consideran uno de los pilares de la literatura patrística y continúan siendo leídas con reverencia hasta hoy. Son, al mismo tiempo, un eco del Evangelio y una profecía viva de lo que la Iglesia sería en los siglos siguientes, una santa, católica y apostólica. Con el paso de los años, el nombre de Ignacio fue incluido entre los grandes maestros de la fe cristiana. Los padres de la Iglesia, como Ireneo de León, Tertuliano y Orígenes, citaron sus palabras con respeto y gratitud. Su doctrina sobre la unidad y la obediencia eclesial inspiró a San Cipriano en su célebre tratado sobre la Iglesia. Siglos más tarde, Santo Tomás de Aquino lo llamaría el mártir eucarístico, reconociendo en él al primer gran teólogo de la presencia real de Cristo en el sacramento del altar. La teología y la mística de Ignacio no se limitan al pasado. Continúan alimentando el corazón de la Iglesia contemporánea, que encuentra en sus palabras una respuesta a las crisis de fe y a las tentaciones de división que surgen en todos los tiempos. Las reliquias de Santo Ignacio fueron llevadas de Roma a Antioquía aún en los primeros siglos. El traslado fue acompañado de gran solemnidad y profunda emoción. Las comunidades cristianas vieron en ese gesto una señal de que el pastor había vuelto espiritualmente a su rebaño. Antioquía, que había llorado su pérdida, se convirtió de nuevo en el centro de su memoria y devoción. Su tumba se transformó en un lugar de peregrinación y oración. Durante siglos, fieles de toda Siria y de las regiones vecinas viajaron hasta allí para pedir su intercesión, buscando en él fuerza para enfrentar las persecuciones y fidelidad para permanecer firmes en la fe. Así, la ciudad que vio nacer a uno de los primeros mártires episcopales se convirtió también en un santuario de la esperanza cristiana. En el transcurso de la historia, la figura de Santo Ignacio inspiró no solo la teología, sino también la espiritualidad y la liturgia. Su memoria fue celebrada desde los primeros siglos en las liturgias orientales y occidentales. La Iglesia Católica lo celebra oficialmente el 17 de octubre, recordándolo como obispo y mártir. En cada misa de ese día, sus palabras sobre la Eucaristía resuenan en el alma de los fieles. Soy el trigo de Dios y debo ser molido por los dientes de las fieras para convertirme en pan puro de Cristo. Esta frase, grabada en el corazón de los cristianos, resume toda su vida y teología: la entrega total, el sacrificio de amor y la comunión perfecta con el Señor. Su fiesta es una invitación a redescubrir el sentido del sacrificio y de la unidad en la vida cristiana. Santo Ignacio de Antioquía también ejerció profunda influencia en la espiritualidad monástica y misionera. Para los monjes, su ejemplo de renuncia y obediencia se convirtió en un modelo de vida consagrada. Para los misioneros, su valentía al testimoniar a Cristo ante el mundo pagano sirvió como inspiración. San Francisco Javier, el gran apóstol de las Indias, llevaba consigo fragmentos de sus escritos. San Francisco de Asís, al leer su frase «Mi amor ha sido crucificado», encontró en ella la síntesis de la vida evangélica que tanto deseaba vivir. E incluso San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, tomó su nombre en honor al mártir de Antioquía, viendo en él el modelo de obediencia heroica y amor absoluto por Cristo. Las palabras de Santo Ignacio sobre la unidad de la Iglesia siguen siendo actuales y necesarias. En un mundo dividido, sus cartas recuerdan a los fieles que la verdadera comunión nace de la obediencia y del amor. Enseñó que el obispo es signo visible de la presencia de Cristo y que fuera de esa comunión no hay iglesia. Esta visión, profundamente eclesiológica, se convirtió en fundamento de la doctrina católica sobre el magisterio y la sucesión apostólica. A lo largo de los siglos, papas y concilios citaron sus palabras para reafirmar la unidad de la fe. El Concilio Vaticano II, al tratar del episcopado y de la comunión eclesial, reconoció en Ignacio uno de los primeros y más claros testimonios de la estructura jerárquica instituida por Cristo. El legado de Ignacio, sin embargo, no es solo doctrinal, es también un legado de amor. Mostró que el camino de la santidad no se recorre únicamente con palabras,
sino con entrega. Su vida es el espejo de la caridad perfecta, aquella que se consume por amor al prójimo y a Dios. No discutió la fe, la vivió. No buscó la gloria, renunció a ella. No predicó el amor de Cristo con discursos, lo predicó con su propio cuerpo entregado a las fieras. Su ejemplo invita a los cristianos de todos los tiempos a una fe viva, concreta y encarnada. Una fe que transforma el sufrimiento en redención y la muerte en puerta hacia la eternidad. La veneración a Santo Ignacio de Antioquía se extendió por toda la Iglesia. Íconos, pinturas e himnos le fueron dedicados tanto en Oriente como en Occidente. En el arte bizantino, a menudo se lo representa vestido con vestiduras episcopales, sosteniendo el Evangelio y el báculo de pastor, mientras los leones se inclinan a sus pies, símbolo de su victoria espiritual. En las iglesias de Occidente, su imagen aparece junto a los grandes mártires, con el semblante sereno de quien ha hallado la paz eterna. En cada representación, su figura recuerda que la fuerza de la Iglesia no proviene de las armas ni del poder, sino de la fidelidad silenciosa de sus santos. En el corazón de la tradición cristiana, Santo Ignacio ocupa un lugar especial como testigo de la unidad y de la Eucaristía. Es el mártir del cuerpo y de la sangre de Cristo, el obispo que vivió y murió proclamando la comunión como signo del amor divino. Su vida y sus cartas continúan siendo estudiadas, meditadas y rezadas por teólogos, sacerdotes y laicos en todo el mundo. Cada generación encuentra en él una respuesta nueva a sus propias crisis. Ante la duda, enseña la fe. Ante la división, enseña la comunión. Ante el miedo, enseña el coraje. El eco de su voz atraviesa los siglos e invita a todos los cristianos a repetir sus palabras. No deseo otra cosa, sino a Cristo. Por fin, el legado de Santo Ignacio de Antioquía es el legado del amor llevado hasta el extremo. Enseñó que la vida cristiana solo encuentra sentido cuando se convierte en don. Su martirio es el ápice de una existencia enteramente orientada hacia Dios. Y su memoria, celebrada en cada altar, continúa alimentando a la Iglesia con el mismo ardor que inflamó su corazón. Así el obispo que caminó encadenado hasta Roma permanece libre en la eternidad, intercediendo por todos aquellos que buscan la verdad, la unidad y la santidad. Y al recordar su vida, la Iglesia repite, con reverencia y gratitud, Santo Ignacio de Antioquía, Padre de la Iglesia y mártir de la Eucaristía, rogad por nosotros.